Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Hoy por primera vez en mucho tiempo no tenemos un anciano. Buenos días, Martín Jaramillo, por ocupaciones, él es el ocupado del podcast, está haciendo no sé qué jodas. Entonces yo aproveché porque tengo una amiga de muchísimo tiempo, periodista, mujer y futbolera. Entonces vamos a hablar otro fútbol con Giselle Aparicio. Giselle es... no es la primera, porque ya comentamos que hay otras periodistas mujeres en Colombia que le bajan un poco el tono a esa publicidad que está haciendo ESPN con unas argentinas que dicen es que sí se puede, y hace 2 años yo vi que se podía y yo siendo mujer, pero no es por ser mujer sino por ser buena. Giselle lleva más de 20 años. Giselle, bienvenida. Hola Andrés, 25 y un poquito más de años en esto. Eso dice mucho de mi edad. Eso habla muy bien de ti. Y sí, pues yo creo que para mí, yo no sé, para las periodistas jóvenes, para mí el tema de las mujeres en el deporte está superadísimo. O sea, eso ya no es un tema del que toque hablar y decir, contratamos mujeres. La mejor forma de incluir a la mujer en el deporte es dándole su espacio, contratándola, dándoles y no decirlo. Como un trabajo, exacto. Es que eso, como cuando uno toma una foto ayudando, eso es lo más sospechoso, ¿no? Como cuando hace una caridad y toma foto. Mire que estoy ayudando a apagar el fuego de... Nada, hágalo y no tome la foto. Pero hoy ESPN sacó eso y es que las estamos contratando porque es mujeres, porque somos inclusivos. Yo creo que Colombia, a pesar de todo, ha tenido algunos temas inclusivos previos a todo este boom, que está bien. Pues Giselle es una de las muestras. ¿Tú empezaste dónde? Imagínense, nos toca irnos para el siglo pasado. Yo empecé en el noticiero Krypton. ¿En deporte siempre? No. A ver, no, vámonos más para atrás. Cuando yo estaba como en tercer semestre, cuarto semestre en la Universidad Central, que apoyaba mucho el deporte Muchísimo. En esa época. Yo estudié becada por ser basquetbolista. Hice prácticas en un programa que se llamaba Grand Prix del Deporte, que era en el Canal 3 en esa época, se llamaba el Canal 3, con Andrés Salcedo y bueno, y un combo chévere ahí. Y de ahí, pues como yo era practicante, pues no pasaba mucho conmigo. Y de ahí salté a hacer prácticas otra vez en el noticiero Krypton, porque ya era un noticiero nacional y ya era más conocido. Y ahí estuve en deportes, ahí sí en deportes, con Esteban Jaramillo. El presentador era don Hernán Castrillón. Sí, claro. Bueno, era esa época. Ya el noticiero no era por la noche, cuando fue famoso, sino ya estaba a mediodía en fines de semana. Y ahí pues hice un buen trabajo, gracias a Dios, pero me contrataron no en deportes, sino para cubrir Bogotá. Y cubrí la primera alcaldía de Mocus y de ahí en adelante. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. Cuando el racionamiento de agua, cuando Mocus se disfrazaba de Superman, bueno, en fin. Parte del folclore colombiano. Exacto. Y de ahí salté a MPM, que fue un noticiero que resultó de los acuerdos de paz con el M-19, que le adjudicaron al grupo político ya en esa época, un noticiero a MPM. Y de ahí ya salté como a otros noticieros, al Nacional, al noticiero TV Hoy, sí, ahí sí siempre en deportes. Entonces ahí ya me fui encarrilando. Pero yo te conocí en el Comité Olímpico en el 2002 con nuestro gran triunfo de María Luisa Calle. Creo que llevabas la oficina de prensa, ¿o cómo era eso? Yo después fui jefe de prensa del Comité Olímpico, pero tal vez fue despesito del 2002. María Luisa pierde en 2002, fue el 2003, realmente. No, 2004. Olímpicos 2004. Exacto. Porque una gran amiga mía me recomendó con una persona que era el secretario general del comité, que era muy querido, muy chévere. Ay, el viejito, ¿cómo se llama? Don Alberto Ferrer. Alberto Ferrer, el viejito. Que un saludo le mando, ha estado un poquito enfermito, pero le mando un gran saludo. Y ahí empecé ya en serio, a entender cómo era el sistema deportivo nacional. Ahí sí, digamos, ha sido el mejor trabajo que yo he tenido en cuanto a experiencia y aprendizaje, porque ahí se aprende global.
Uno conoce no solo el fútbol, sino cómo funcionan las federaciones, cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte y cómo toca lidiar con la política, con los dirigentes, con la escasez de dinero y con los deportistas de alto rendimiento, olímpicos. Eso es difícil. Pero bueno, no, empecemos a hablar no de fútbol, porque vamos a hablar de fútbol, porque además fuiste community manager de Millonarios, que eso es lo que quiero hablar ahorita, pero estando en el comité, claro, hoy salió que ya definitivamente no tenemos Panamericanos. Eso es terrible. Yo creo que el gobierno Petro nunca, como no saben de deporte, me da pena decirlo así de frente, no tienen ni idea, no tenía claro la magnitud de perder unos juegos de esa categoría. Él dijo, no, pues, digamos que no además los yo hagamos. Lo recupero, yo paso una cartica ya. Y los embolato con otro tema. Pues no, señor Petro, les cuento que es que los Panamericanos son los juegos más importantes del continente. Vienen los gringos. Bien, exacto, está Estados Unidos, está Brasil. Estados Unidos y Cuba. Y Cuba. Que Cuba viene de capa caída, pero Cuba es Cuba. Es Cuba. Y está Brasil, que es una potencia en ciertos deportes, y está Canadá, y está, bueno, en fin. Entonces, como que no magnificaron, los dejaron perder y creyeron que esto era un escandalito de 2 días. Pues no. No, ya dijo que esa plata se va a dedicar a los juegos intercolegiados. Pero bueno. Además, saca una cifra de $800 millones, que no sé de dónde la saca. Eso es un exageradísimo. Y eso para metérselo a los colegios, quiero verlo. No, ojalá. Bien. Pero empecemos a hablar de fútbol porque también tenemos... Y yo quiero, porque lo hablamos ahorita antes de empezar, tú has tenido de jefes a todos los que son los referentes de la mayoría de los comunicadores en fútbol, que hablamos ya de Esteban Jaramillo, Hernán Peláez, Germán Arango y el terrible Carlos Antonio Vélez. Hay una cosa muy especial. Vamos a hablar de los dos y de Germán de pronto. Porque realmente si hay alguien que genere unanimidad, yo creo que muy negativa, es Carlos Antonio Vélez. Pero me llama la atención que todos los periodistas hablan muy bien como jefe de Carlos Antonio. ¿Qué tal es? Carlos Antonio Vélez es una gran persona. Es un muy buen tipo. Yo, después de concluir, y no estoy de acuerdo en el 99% de cosas que él dice, porque yo estoy convencida de que él creó un personaje que se llama Carlos Antonio Vélez. El sabio. El sabio. El profe. El profe. Entonces, él se sienta en una cabina parecida a esta y él cambia. Transmuta. Sí, él es el profe. Entonces, el profe habla de táctica, habla enredado, habla de que él tiene la razón, habla de todo lo que él está... mala cara. Pero usted termina el programa, usted sale aquí por el corredor y es el más querido, el más amoroso, gasta café, lo llama a uno cómo está. Ahorita vamos a hablar pues, de un problema de salud que yo tuve. Él fue clave en el apoyo. Entonces, pues yo no sé si sea válido o no sea válido crearse un personaje uno mismo y que de pronto el personaje se lo trague en algún momento. Pero no se puede negar que él sabe, que él estudia y que le gusta lo que hace. Entonces, tal vez por eso... Eso es una de las recetas del éxito. Saber, estudiar y gustar. Yo creo que está. Y hacer, digamos. Él lleva no sé cuántos años madrugando. A las 5 de la mañana. O sea. Yo también. Bien, y el otro que a mí sí me cae muy bien, no he hablado más con Carlos Antonio, muy poco, pero he hablado algo con Hernán Peláez, que todo el mundo dice el doctor Peláez. Yo casi a nadie le digo doctor. Hernán Peláez, me parece... tal vez él también tiene un personaje, pero es un personaje mucho más cálido. ¿Qué tal es? Es una persona muy tranquila. Tiene que serlo. Muy tranquila y camina sobre toda la sapiencia que él tiene con mucha tranquilidad, porque sabe dónde está parado. Pues es un señor que lleva toda su vida en esto, conoce todos los que han pasado por la federación, todos los que han pasado por los equipos, y a ninguno le rinde pleitesía, que eso es muy chévere. Entonces no le debe nada a nadie. Porque no le debe nada a nadie. Por eso es que con Carlos Antonio no es tan claro. Exacto. Porque Carlos Antonio tiene amigos dirigentes. Claro. Y les hace caso y les él entra y pregunta. Y son sus fuentes, pues, digamos. Sí. Pero Peláez no tiene esa cercanía tan íntima con los dirigentes y eso me parece que es la mejor elección. Después de todo lo que yo he vivido, es mejor no ser amigo de nadie. ¿Tú conociste a Jaime Ortiz Alvear? No, pero sé quién es, claro. Creo que era una maravilla, porque él fue, digamos que él fue como el alter ego de Peláez y lo hacía muy bien. Pero bueno, ya empezamos a hablar de fútbol y apareces como community manager de Millonarios. En ese momento se llamaba jefe de prensa, normal, porque es que no había redes. Claro, pero además antes trabajas un rato con Acolfoot, Pro.
Eso fue chistoso porque ahí peleamos y todo. Sí, usted pelea mucho con ellos. Porque yo le dije que ella era que el que le comía todos los cuentos a Puchi y se puso furiosa y me dijo que yo le había hecho bruta. ¿No? Que yo le dije que era una... Pero nada. Yo los respeto mucho. Yo sé que ustedes los abogados tienen diferentes concepciones de cómo ver el tema, pero ellos hacen un trabajo valioso. Yo creo que se quedaron, pero sí ha cambiado el fútbol. Sí han cambiado el fútbol, sin lugar a dudas. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Esas son de las cosas que vienen y que seguirán trabajando. Creo que el libreto ya se les agotó a las dos partes y salir a gritar todo el tiempo, pues no van a sacar nada más, pero ese no es nuestro problema. Sí, son estilos. ¿Y trabajaste con ellos o...? No, esto fue... Yo trabajaba en ese momento... ¿El comité? El comité, tal vez. Y ellos estaban empezando y querían armar la Yo estaba con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un periodista, pero nadie se le va a medir porque periodista que se en esa medida haga al lado de un sindicato, digamos, pues queda inmediatamente fichado. Entonces yo dije, hagámoslo anónimo. O sea, yo les escribo los boletines, los ayudo al tema de la... Y los firman ustedes. Y los mandan, no, yo no tengo por qué aparecer. Bueno, sí, chévere. Y lo hicimos así, un poco... Clandestino. Y en esa época, pues el primer presidente creo que fue Iván Ramiro Córdoba y bueno, en esa época esa gente estaba pues como de moda y trabajé con ellos así subterráneamente y creo que hasta hoy lo digo. Yo también trabajé. No, yo hice los estatutos, yo trabajé con ellos, mucho. Después se pusieron bravos conmigo, pero esa es otra historia. Eso después a mí me acarreó porque ya después no me importó mucho que se dieran cuenta que yo trabajé con ellos y cuando yo trabajé con Carlos Antonio Vélez en el programa de Antena 2, Palabras Mayores y Planeta Fútbol, pues ya yo sí... pues digamos, mi estilo de hacer periodismo era pues como defender un poco esa causa y me mandaban razoncitas de la federación, que pilas, estaba muy cercana al sindicato, no sé qué, y esas presiones existen de los dirigentes hacia los periodistas mucho, eso no es un secreto, y fui una de las, digamos, acosadas dentro de comillas de los dirigentes, pero pues no. Tampoco pasa más, yo también, a mí también. Es como amedrentarlo. Sí, a decirle, nosotros sabemos quién es usted. Uh-huh. Pero bueno, sigamos con este tema. Ahorita ESPN está sacando una propaganda que es que somos mujeres y podemos hacerlo, pero yo veo que Colombia, empezando por Giselle, pero hay más y quiero que Giselle me las cuente porque las podemos traer, tiene mucha mujer periodista futbolera. Uh-huh. Hay una que a mí me encanta, es muy amiga, no la he podido conseguir, pero seguramente la vamos a traer, Claudia Elena Hernández. Claudia Elena, cuando yo era chiquita, yo escuchaba a Claudia Elena. Claro, yo también. En radio. Sí. Ella hacía camerinos y trabajó muchos años con Carlos Antonio. No sé si se entendían o no entendían, pero... Ella hacía camerino. Pero fue la primera mujer que se metió un camerino. Muy juiciosa, muy decente, muy correcta. Era hasta malacarosa, ella miraba como feo y todo. Pero digamos que esa actitud en su momento hay que tomarla frente a la distancia que hay que tener con los jugadores de fútbol y en el ambiente masculino en el que se movía. Y entonces yo decía, ay, tan chévere, Claudia Elena se mete en los camerinos. Yo quiero como que trabajar en eso. Y ella es la primera referente que yo tengo en mi cabeza. También es la primera que tengo. Y yo recuerdo mucho a Esperanza Palacios, que era la directora del Colombiano, o fue la directora del Colombiano muchos años, que en Medellín hacía pues las veces y abría puertas allá. Y yo tengo muy claro en la cabeza que Liliana Salazar es de esa época, ella estaba en el tiempo, ya, bueno, tal vez un poquito después, y empezó a sonar ella como una de las periodistas deportivas del diario más importante del país. De ahí arrancamos y yo me inspiré un poco en eso y listo. Y hoy en día hay muchísimas periodistas por todas las, pues Jenny Gámez es la directora de la página deportiva del tiempo que se llama Fútbol Red. Uh-huh. Hay muchísimas y yo creo que... curiosamente eso lo superamos acá hace mucho tiempo. Yo creo que el tema de decir, la inclusión, la mujer en el deporte, pues está supremamente superado y yo invito a todas mis colegas a que no hagamos eco de que estamos en el deporte. O sea, ya. Porque son buenos periodistas superado. O buenas periodistas. Ajá. Ni siquiera tiene género el término. Y pues en ese sentido, a mí me parece acá, y que siempre lo he dicho también acá hubo un tema de inclusión de género en el fútbol colombiano que no hay en ningún lado, y es que tuvimos una secretaria general mujer también durante muchísimo tiempo, Celina Sierra, y ella, mujer, allá estuvo, le tocó llevar a Yesurún, a Fina. Imagínese lidiando con esas fieras, pero allá estuvo, se jubiló, y pues muchísimo tiempo estuvo.
Y ahora sí viene el tema, porque yo creo que ese es primero, uno de los cargos que quiere todo muchacho hoy en día, todo estudiante, es ser community manager. Entonces tú hiciste la transición entre jefe de prensa y community manager. Pues no alcancé. Fui jefe de prensa. ¿Con quién? ¿Millonarios con quién? Uy, imagínese eso. López García y... Imagínese. Pues nosotros hemos caminado por el mismo sitio mucho. Dios mío. Yo llego a Millonarios porque una persona que estaba encargada del mercadeo, una persona externa encargada del mercadeo de Millonarios, dijo, esta pelada le gusta a Millos, es hincha, traigamos un hincha a manejar esto, a ver, porque en ese momento estaba otra mujer que duró muchos años en la oficina de prensa de Millonarios, que era Blanca Luz Uribe. ¡Blanca Luz! Blanca Luz duró años en Millonarios, pero pues las oficinas de prensa en esa época era como atender medios, pero no había redes, no había Facebook, no había Instagram. Entonces, pues era como un trabajo más sencillo. Ella salió y esto se quedó como medio acéfalo ahí un tiempo. Entonces dijeron, pues traigamos a esta china que es hincha, que le gusta, qué tal. Entonces, que sabe escribir. Y que sabe escribir y que sabe lidiar, porque ya había trabajado mucho tiempo yendo a los entrenamientos, a la finca, a hacer entrevistas con los medios en los que yo trabajaba. Entonces, yo conocía esa dinámica. Entonces, ya lo conocen los medios y tal. Y entonces el profe Chiqui dijo, sí, listo. Y el profe Chiqui, imagínese. Y Juan Carlos López, que era el presidente, dijo, bueno, pues sí. No me conocía, yo no lo conocía a él ni nada. Encantadorísimo. Encantador. Es un señorazo y todo, pero bueno. No sé si quiera que hablemos de Sí, eso, hablemos. Pero... Pues ya es otro millonario. Ese millonario todavía existe en papeles. Que es el Club Deportivo Club Deportivo de los Millonarios, que es una corporación sin ánimo de lucro. Exacto, que se quedó creo que solamente con la finca del norte. Con la Huaca. Con la finca del norte, que eso cuesta mucho dinero. Y no sé qué pasó con eso. Pues eso tiene una cantidad de deuda y una cantidad de líos que el día que lo desenreden, que eso tiene más enredos que un bulto de... ¿cómo es que es? De anzuelos. De anzuelos. Pero pues eso es un bien inmueble que el día que llega allá a la ciudad es muchísimo dinero. Pero se quedaron con eso. Pero entiendo que deben... De ahí van a pagar un poco de deudas que tienen. No demora salir Burgues a decir que le paguen. Todos van a salir a decir. Entonces, ¿cómo era? Pero eso yo me acuerdo que era muy precario. Millonarios. Sí. Al comienzo, cuando yo llegué, pues era un equipo problema. Siempre era que venían, los jugadores no rendían, el escándalo, eliminados. No pagaban. Y bueno, eso fue un poquito después del arroz con huevo, de la época del arroz con huevo, que no comían y que no les pagaban, en fin. Pero ese equipo... cuando entró en la ley de quiebras y el equipo se acogió a la ley, pues se organizó un poquito más y ya eran un poquito más responsables con el pago a los empleados, incluyendo futbolistas y empleados administrativos. Entonces, digamos que no me puedo quejar en que me quedaron debiendo plata, no. Se atrasaban un poquito. Se le tiene, pero se le demora. Esa era como la política de López. Se atrasaban un poquito en los pagos, pero en ese momento le tocó lidiar con futbolistas que no eran propiamente fáciles. Marinelli, Tejada. Gerardo Bedoya, Juan Carlos Quintero. Tipo tan querido. Por ahí en una época estuvo Roberto Carlos Cortés. Y esa gente presionaba y el Pacho Foronda. Y el presidente respondía, le tocaba. Pues. Y ese equipo tuvo esa magnífica Copa Suramericana que hicieron, que le ganaron a Sao Paulo, que llegaron a semifinales. A la de Morumbí. Exacto. Y con esa platica subsistió el club un buen tiempo porque fueron unas buenas taquillas, fueron unos buenos premios. Y era un buen equipo. Era un buen equipo. Era un muy buen equipo. Era Vanemerac, que era el técnico. Vanemerac. Hasta que rompió el camerino de Pasto. Exacto. Y era, por ejemplo, en ese medio campo estaba Siciliano, estaba Jonathan Estrada, estaba Roballo, estaba Bedoya, Chalo Martínez. Era un equipazo. Era un equipazo. Lo que pasa es que administrativamente era una locura, entonces yo creo que los jugadores no le caminaban a eso. Y los jugadores también le cogían un poquito el trasero al presidente. Acordaban unos premios y después le subían la exigencia. Entonces, ¿de dónde saco la plata para que no se me mareen? Y, en fin. Era complicado. Y el manejo administrativo al final fue un desastre. Al final eso quebró y al final eso terminó mal. Terminó muy mal. Además, el Chiqui metía gente ahí, la dueña de la tienda era la hija. Y digamos que era una locura. Yo iba de vez en cuando uno pasa ahora por los equipos, aún los que son chicos, son otra cosa. Millonarios, pues hace mucho tiempo no voy, pero sí es una estructura mucho más sólida. Pero ya viendo
temas de Millonarios, tú eres hincha de Millonarios y uno siempre pregunta lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, yo no sabría decirlo. ¿No te llevaron? Yo nací así. Nací con esa super habilidad. Esa característica, esa virtud. No, pero sí, claro. En algún momento alguien a uno le potencia el tema y yo creo que fue un tío político que iba al estadio y yo decía, ay, tan rico ir al estadio y no me dejaban porque pues yo era chiquita y mi papá, no, eso es muy, muy grosero, muy gamines, no sé qué, bla, bla, bla. Hasta que un día me dejaron ir a la tribuna donde hoy es la Blue Rain, en el sur. En Sur. Un partido Cúcuta Millonarios. Pero en esa época iban 3 gatos. En esa época era familia, no había barra brava, no había nada. Un partido partido Cali Millonarios. 3-1 ganamos. Entonces, claro, feliz yo de ver Iguarán jugando, en fin. ¿Eso qué año fue? No sé. Iguarán fue 90s, finales de 80s, principios de 90s. Entonces, y me gustó y ya lo empecé a seguir. No me volvieron a dejar ir al estadio, pero lo seguía mucho por radio. Yo veía, los partidos no los transmitían, pero yo era pegada al radio. Uno los oía, pues claro, Pastor Londoño y Hernán Peláez en ese momento, y Carlos Antonio. Todos manejaban radio. Exacto. Ellos dan el salto a televisión, pero todos eran radio. Y uno veía los marcadores, aparecían en televisión ahí abajo. Gol del fulano, el partido va tanto. Y seguí hasta que ya crecí, me volví periodista y pude pues autosostener mi gusto de comprar la boleta e ir al estadio. Y ya, pues, las he vivido todas, las malas, las buenas, las regulares, y ahora estas que son buenas, estas épocas de Millonarios que son buenas, pues las disfruto mucho, sin estridencia, no pasa nada. Humildes. Sí, humildes. Además no pasa nada, porque hemos estado tan en la mala, estamos tan acostumbrados al arroz con huevo que las crisis ahora no son ni parecidas. No, pues que Gamero empate 2 partidos es grave. No hay drama, sí. ¿Qué jugador te gustó de Millonarios? Como jugador. Como jugador. No, Siciliano era un crack. ¿Siciliano? Sí. Y además Siciliano tenía una particularidad porque él no era propiamente un atleta musculoso. No. Era lento, era gordito. Era gordito. Pero no, qué calidad y qué personaje. En paz descanse, qué personaje. Creo que era muy divertido. Era una persona muy ingenua, era un tipo muy ingenuo, muy, muy tímido, sonreía mucho, se reía de cualquier chiste, pero a la hora de jugar el tipo... No, era un crack. Bueno, ya han pasado muchos jugadores. Tapó penales. Y le ganó a Sao Paulo él solito con 2 goles, o sea... me lo recuerdo mucho. Cuando se murió, pues me dio mucha tristeza. John Mario. No lo conocí. ¿No? John Mario iba mucho al club, como a visitar, como a mirar, pero no nunca. Es un jugadorazo. Uh-huh. Bueno, que en paz descanse también. También te tocó, pero entonces ya te tocó manejar redes sociales de Millonarios. Solamente estaba el Facebook. El Face. ¿Y qué tal? ¿Cómo es eso? Ya sí había una barra, ya estaba el Blue Rain y los comandos azules. Iban y hacían escándalo y todo. Eso sí me tocó vivirlo. Pero las redes sociales no eran tan fuertes. Todavía había periódicos impresos que hacían bulla, que trataban de buscar noticia. Todavía los periodistas tenían libertad de ir cuando quisieran al entrenamiento, no como ahora, que es como un día no se puede, no sé cómo es ahora. Iban todos los días, todo el tiempo había atención a medios, entonces yo todos los días me iba a la finca en mi carrito y llegaba allá y a ver quién estaba, a atender la prensa, estar pendiente de qué pasaba, porque siempre había bollos, algún problema. Ese Millonario siempre. Entonces, eso era mi trabajo y después ya llegar, yo tomaba las fotos, soy yo solita. Y era muy empírico. Yo tomaba unas foticos con mi cámara, ni siquiera los celulares tenían buenas fotos en ese momento, buenas cámaras. Y entonces hacíamos los boletines que mandábamos por correo, eso ya no se usa. Pues se sigue haciendo, pero eso ya la gente no lee, sino todo es en el celular. Y hacíamos, tuve una época chévere en la que hacíamos un programa que se llamaba Azul Azul, que era el programa oficial de Millonarios, que lo hacía Antonio Casale, lo presentaba en Canal 13, me parece. Sí, en el 11, en el 11, sí, en el 13. Y entonces ahí sí ya teníamos más trabajo porque ellos llevaban a cámara y tocaba hacer las entrevistas y hacíamos una producción dentro de lo que se podía llamar decente. Salía muy bonito el programa y ahí digamos que ya se me incrementó el trabajo, pero era duro lidiar con prensa. Había como un odio
hacia Millonarios que yo no me explicaba. Es permanente. De la prensa o de ciertos periodistas. Es permanente. Porque no les caía bien Juan Carlos López, porque Juan Carlos López les mentía, porque Juan Carlos López tenía consentidos periodistas y a otros no, y el lidiar con eso para Pero si es que mintió en el COVID, que dijo que no tenía y se fue al... Es que Juan Carlos es... Él es una persona que no tiene palabra. No. Entonces es muy difícil hacerle prensa a una persona que miente. Y me tocó lidiar con eso porque me decía, dígale a tal periodista que tal cosa. Y después iba y le decía a otro otra cosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, se escondía de los jugadores. Sí, era complicado. Era una persona que no tenía un manejo profesional de las situaciones. Entonces, creó fama de mentiroso y una fama real de mentiroso. Entonces, pues así manejaba un poco todo y era difícil. Y además tenía contrapeso del Chiqui, que tampoco es una persona fácil, es un tipo encantador, pero bueno, como Juan Carlos, pero que son difíciles y cada uno jalaba para su lado. Claro, el profesor García era un poquito más recto en sus cosas, como más estricto y tenía otro estilo, mejor dicho. Se está muriendo de la risa que era. Era lo que él dijera, pues también. Sí. Dice, acá llueve hoy y llueve. Sí. Y la visión era de técnico, no era como de administrativo. Entonces chocaban mucho. Sí, claro. Aunque se abrazaban, maestro. Pues es que eran dueños, de semejante equipazo. Y tenían, pues, ahí en la junta directiva había otras personas bien complicadas. El que fue ministro de Transporte ahora hace poco con Petro. No me acuerdo. Y que fue ministro de Justicia, viceministro de Justicia, se me olvida el nombre. Él fue de la junta directiva en representación del gobierno cuando el gobierno, a través de estupefacientes, tenía asiento en Millonarios. Uh-huh. Bueno, pero hemos mejorado. Yo creo que en ese sentido, para concluir, no conozco mucho Millonarios, hoy lo disfruto, soy amigo de Gamero, siempre le escribo antes del partido y Alberto me contesta muy querido, ojalá lo pueda traer. Y hoy un día he mejorado, es un equipo estructurado, tiene un mérito que a mí me parece fundamental para el Millonarios de hoy, es que le han tenido paciencia a Gamero. Uh-huh. Yo que voy mucho tiempo a Santa Fe, la visión es que si el técnico no clasifica o no hace un buen torneo, sale. Pues no tiene sentido, yo no lo veo, me parece, pues es volver a empezar. Y hoy en día Santa Fe le está yendo bien y seguramente le va a ir bien, pero cualquier resbalón es que tenemos que cambiar técnico. Lo mismo pasa con la América, lo mismo pasó con el Cali. Bueno, Nacional están aguantando, no sé por qué, pero eso es. Otro tema que a mí me gusta mucho y es la selección. ¿Tuviste algún contacto, salvo de hincha, con la selección? Como periodista, sí, claro. Estuve en la eliminatoria hacia Corea, hacia Japón y Corea. Allá no fuimos. No fuimos. No. El técnico era el profesor García en un momento y después fue a Javier Álvarez, tal vez. Cuando el Chiqui le va mal, entonces entra Javier Álvarez, y, en fin. En el medio que trabajaba me mandaron a hacer el cubrimiento de esas eliminatorias, entonces estuve en el partido que ganamos en Perú en ese momento, en el partido que ganamos en Chile. Digamos que ese es otro nivel de cubrimiento, es una cosa mucho más cerrada. Los periodistas sí están un poquito más apartados, los jugadores son un poquito más como alejados de la prensa porque vienen de Europa y están acostumbrados a que hablan cuando el jefe de prensa les dice, a que la rueda de prensa es así, así. Tenía mis fuentecillas, eso sí, porque hay una línea muy, muy difícil para una mujer y es fuente o amigo. Y además que te pueden acabar diciendo que eres moza. Esos. Esa no pierde. A todas nos ha pasado. Todas son mozas de todos, además. Tenemos de novios a todos. A mí me da risa porque uno dice, pero ojalá. Yo con ese feo no, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, no. Hay unos jugadores que son muy caballeros. Hay tipos encantadores. Muy, o sea, de verdad que son más. ¿Quién? Dame uno. Oscar, que no sea Oscar. No, te puedo hablar de el mismo Gerardo Bedoya, que es... Gerardo es encantador. Él es chiste y todo, pero él es muy respetuoso, muy respetuoso. Rafael Roballo, de esa selección, Iván Ramiro Córdoba es el más top de los top. Todos son... Es que la pulida por Europa sirve. Sí, claro. Yo fui a 2 mundiales de fútbol en esa época. Al de Estados Unidos 94. Uy, qué bien. Y al de Francia 98. Y era una selección que tenía gente como el Tino Asprilla, que era un loco. Pero era un crack.
y gente muy centrada como Iván Ramiro Córdoba. O como Oscar Córdoba. O como Andrés Escobar. O como Andrés Escobar. Ahorita tú estás diciendo que, claro, que con la selección hay una distancia. Es que lo que pasa es que, y nunca lo habíamos hablado acá, creo que el carnaval que hubo en Fullerton en el Mundial del 80 de Estados Unidos fue una locura. ¿Eso cómo fue? Yo lo viví. O sea, yo me fui. Yo trabajaba en Krypton. Pero eras muchacha, como dice una amiga. Era chiquita. Y yo terminé en ese mundial, para que vea usted cómo es la vida, porque era la única periodista que tenía visa vigente de toda la redacción. O sea, se querían morir. O sea, los demás no tienen visa. Esta no, mocosa. Yo tengo visa. Con la fortuna de que tengo mucha familia que vive en California, porque estuvieron todo el tiempo en California. Y ese hotel era desfile de, me perdonan. No. Desfile de traquetos. De putas. Desfiles de mujeres alegres. Desfile de empresarios. Y de trago. Y de hinchas. Y de trago. Y de todo. Encontré a un miembro del cuerpo técnico de esa selección borracho en un corredor. Yo me lo topé, porque nosotros teníamos la sala de edición en el segundo piso. Y la prensa sí se metió con el equipo de frente. De una. Estaban al lado, el equipo subía. Eso era una recocha. Eso fue, yo decía, pero ¿cómo dejan entrar tanta gente? Los hinchas, todo el mundo suben, bajan. Esto es un desorden. Claro, la selección llega como gran favorita. Eso fue el pibe, era la gran cosa. El Tino. No, pero el Tino no estaba en esa selección. Claro. Ah, sí, mentira, sí, el Tino sí. Era chiquito, era joven. El Tino hace 2 goles de los 5. Del 5-0. Exacto. Y cuando llega el tema de las amenazas, que fueron a través del televisor de los del hotel, de las habitaciones. Eran apostadores. Eran apostadores. ¿Que estaban apostando en contra de Colombia? No sé, pero... Es lo más lógico. Sí, si Colombia era favorito. Eso sí, yo sí noté que inmediatamente el ambiente cambió, cerraron como puertas, pusieron como cositas para que uno no pasara, como divisores ahí. Y el ambiente se enrareció feísimo. Feísimo y ahí yo creo que la federación y Maturana y todos entendieron que la selección tenía que estar aislada. Que el folclore y la fama y lo fashion ya no, eso no tenía por qué. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Ya habíamos perdido contra Rumania. Ya Andrés Escobar había metido el autogol. Y contra Estados Unidos. Exacto. Entonces ya después se fueron a jugar contra Suiza, el último partido que lo ganaron, pero ya eso había sido un desastre. ¿Y la muerte de Andrés Escobar dónde te tocó? Nosotros nos regresamos del Mundial, pues eliminados, y ya estábamos todos acá. Yo le hice una entrevista al Sachi Escobar, al hermano, allá en Estados Unidos. Y él hablaba de que sí, que había sido muy triste, que su hermano estaba muy compungido, que todo había salido muy mal. Cuando dieron la noticia, yo no lo podía creer. Yo estaba afuera y fue horrible. Horrible. Lloramos en mi casa todos. Sin conocerlo. Yo no lo conocía. Yo lo conocí, pues yo nunca lo entrevisté porque él era muy serio, pasaba y todo, pero pues él no le gustaba mucho hablar. Y fue muy duro para todos, para la prensa, para los que lo conocíamos, para los que no, para la familia. Fue horrible y eso sí, como que puso un límite entre el antes y el después de este país en el fútbol. Claro. ¿Y cómo fue el cambio? Porque claro, después del folclore, de las putas, de los traquetos, del trago, a Francia, que supongo que fue el día y la noche. Exacto. Ellos estaban concentrados en una cosa. Se llamaba la Tour du Pin. La Torre del Pino. La Tour du Pin, oui, sí. Entonces, allá, horarios, llegábamos. Finalmente, es la organización del Mundial, es distinta y la gente que organiza el Mundial pone sus reglas. Entonces, teníamos un poco de restricciones, no podíamos entrar tan fácilmente. Y ya, bueno, la cosa estuvo mucho más organizada. Como Colombia jugó en Marsella, pues jugó en Lens, entonces era como viajar con la selección detrás de ellos, pues. Entonces ya la cosa fue más calmada. Estuvo el problema con el Tino, eso lo que quiero. Se voló. Por culpa del Tino Asprilla tuvimos que dormir en un carro, todos los periodistas. ¿Por qué? Afuera, porque esperando dónde estaba, si volvía, si no volvía, qué pasó. Él se agarró con bolillo porque creo que lo cambia. Lo sentó, alguna cosa, y él, luego, me fui. Yo soy la estrella del Parma y hasta luego. Muy Tino. Sí, muy Tino. Muy Tino. Y nosotros, con Germán Arango, que habíamos hablado de él, con Ricardo Alfonso, con un poco de colegas, nosotros
afuera del hotel. ¿Dónde está este man? Y si nos vamos y llega y no lo perdemos y no sé qué. ¿Y apareció? Finalmente él nunca volvió y nosotros teníamos que ir a cubrir pues ya otras cosas y suerte. Y chao. No apareció. En ese mundial el goleador es el divino Calimenio, ¿no? Calimenio con el gol en Túnez. En Túnez. Y Calimenio era un personaje. Es maravilloso, es maravilloso. Personaje muy chistoso. Muy querido. Buena persona. Es muy querido. Poco coqueto. ¿Coqueto? Sí, no. Un poco coqueto, pero en medio de una ingenuidad. Sí, es un tipo... Que uno no lo tomaba mal. Y el gol de Beckham de tiro libre que me tocó verlo del otro lado del ¿Cómo estadio. cae la bola? Sí. Ese es bonito ese. ¿Y quién es el que sale ahí llorando? Farid, ¿no? Farid Mondragón. Sí, claro, es que es un golazo. Sí. Bueno. Pero digamos que sí cambió un poco como la relación de la prensa con la Selección Colombia. Y prefiero lo que pasa hoy, que es un poco más cerrada, a lo que pasaba en ese momento. Sí, lo que pasa es que en eso sí que cambió el fútbol. Sobre todo porque es que la omnipresencia de las redes sociales y del celular hacen que tomen distancias. Es que uno no puede decir nada. Le pasa a uno en un grupo de amigos que no falta el imbécil que graba lo que uno está diciendo y las barbaridades que uno dice en un grupo de amigos. Entonces es muy difícil entrar ¿cómo es que dicen los argentinos? Al predio de la Selección Colombia en la 63. Es dificilísimo, que es un sitio maravilloso. Pero pues sí, cambió. El periodismo ha cambiado. Las mujeres en Colombia hace mucho tiempo han sido... Giselle, lo último, ¿Millonarios este año campeón? Pues es que Millonarios, digamos, el ruido que hace Junior con las contrataciones como que opaca un poquito lo que hace Millonarios, pero Millonarios sigue teniendo un equipo para pelear la liga. Y puede hacer algo en Copa Libertadores, ¿no? Creo que no, en la Copa Libertadores no soy tan optimista. No. Sí. Y la pregunta que le hacemos a todos acá, ¿qué prefieres? ¿Millonarios campeón de Copa Libertadores o la Selección Colombia campeón del mundo? Millonarios campeón de la Libertadores, por favor. Eso pasa siempre. Giselle, muchísimas gracias, gran programa. Bueno, Andrés, que se repita, aquí hablamos para hablar de otro fútbol y de otras cosas. Necesitamos mujeres, yo creo que de pronto te podemos poner de habitué acá porque sí. Hay demasiada testosterona. Luis y Martín, que son bogotanos, hinchas de la América, son una mamera, pero vamos a hacerlo, vamos a traerte. Muchas gracias, Giselle. A ti, Andrés. Luis, muchísimas gracias. Luis.